Tenía 12 años cuando su madre la apretó contra el pecho, con la boca áspera por la resignación y la mirada llena de una urgencia que venía de muy lejos. La fila de cuerpos, la sombra del comerciante y el peso de la mano que cerraba el trato eran un ruido amortiguado para la niña. Lo que quedó claro fue la orden que le dejaron en la garganta como un ancla. Protege a los tuyos, no permitas que los separen. Esa promesa, pronunciada entre sollozos y el olor a pólvora de la plaza de ventas, siguió a Cándida como una piedra adherida al pecho durante 20 años. Fue, en silencio, el pulso que marcó sus decisiones. La Facenda São Benedito se extendía más allá de lo que la vista alcanzaba. Un mosaico de tierras de café, una casa grande de madera blanqueada, almacenes con puertas carcomidas y la senzala donde dormían los que tenían manos de trabajo y sueños arrancados. El sonido del sino parecía dirigir la vida. Alba, comidas, castigos. Para los de la senzala, el tañido no solo marcaba horarios, era una rutina que apretaba hasta el límite. Para Cándida, marcaba además el ritmo de una cuenta que llevaba 20 años alimentando con silencio y vigilancia. Cándida ya no era la niña que recibió la orden de su madre. Con 32 años, su cuerpo mostraba las cicatrices discretas de quien ha cargado mucho. Manos con callos profundos, brazos fuertes, la mirada afilada de quien vigila no por miedo, sino por deber. Tomás, su hermano mayor, tenía la espalda ancha y la paciencia quebrada por los castigos. Davi, el del medio, era luz en los rincones oscuros, siempre con una risa pronta que ahora parecía más frágil. Madalena, la pequeña, caminaba con esa mezcla de sombra y dulzura que hace más difícil protegerla. Ojos que miraban al mundo como quien no quiere aprender a temer. La casa grande pertenecía a Barão Enrique de Sousa, figura alta, con una voz que rara vez se elevaba, pero que bastaba para que el miedo cruzara la facenda de punta a punta. Su esposa, la baronesa, se movía en salones perfumados. Su indiferencia tenía el brillo cruel de las mujeres que nunca ven el trabajo detrás de la mesa servida. En los patios y pasillos se movían los hechores. Antonio, de presencia áspera y ojos que recorrían los cuerpos con impunidad. Ricardo, su sombra, más inclinado a la violencia bruta que al cálculo. Paulo, el que traía noticias de la casa grande a la senzala, con conciencia aferrada a pequeñas grietas de compasión, pero no lo bastante grande como para poner en riesgo su cuello. Las horas en la senzala tenían costumbres, amaneceres densos, manos que preparaban tazas de café negro mientras el suelo aún retenía la humedad de la noche. Cocinas donde el calor era compañero constante, y conversaciones que se redujeron durante años a repeticiones de consejos prácticos. ¿Cómo esconder un pedazo de yuca? ¿Cómo curar una quemadura? ¿Cómo cantar en voz tan baja que ni los perros la oyen? Cándida guardaba, además, un secreto que no era suyo, la promesa hecha en una plaza lejana. La recordaba lo mismo que se recuerda un amuleto, no con palabras a menudo, sino con gestos, enderezando la espalda cuando las manos querían retraerse, sosteniendo la mirada de quien intentaba humillar a uno de los suyos. La vida cotidiana tenía pequeños rituales que humanizaban a la comunidad de la senzala. Por las mañanas, Tomás enseñaba a los más jóvenes a manejar las herramientas, a reconocer la mejor rama para un mango, a leer el cielo para prever tormentas. Davi, aún con su risa, arreglaba las redes y contaba historias de gente que se escapó al norte, de talentos escondidos, de cantos que llevaban nombres. Madalena recogía flores en los bordes del bosque, las colocaba en frascos rotos para darles vida en la oscuridad de la barraca. Cándida, por su parte, organizaba la comida, distribuyendo lo que se podía con la disciplina de quien reparte esperanza. Una cuchara extra aquí, una palabra justa allí. Ese tejido de pequeños gestos fue lo que cinceló la familia, no las manos que la sujetaban. Los hechores observaban con predilección los puntos vulnerables. Antonio comenzó con miradas que, al principio, parecían solo interés de hombre maduro por la juventud de Madalena. Luego, esas miradas se volvieron comentarios al borde de un ojo, toques fingidos, cuando la baronesa reclamaba la atención de su marido. En la cocina,
el gesto de apartar a Madalena a la fuerza, se justificaba con palabras que buscaban validar la violencia: necesidad, tradición, descaro. La casa grande cerraba filas cuando hacía falta, rumores que se disolvían en copas de vino, silencios que se convertían en órdenes. Ninguna voz de la casa grande levantó la suya para proteger a la niña que era de la senzala. Esa falta de respuesta fue una herida que no sangraba solo en la carne, sangraba en la confianza. Tomás fue el primero en plantar cara. Su espalda ancha contenía el coraje de quien no soporta ver deshonrado al suyo. La discusión con Antonio se tornó violenta, palabras que fueron como brasas hasta que el feitor decidió convertir el castigo en ejemplo. 20 golpes de chicote, marcados en la carne y en la respiración de quienes lo vieron. El látigo dejó algo más que marcas en la espalda. Abrió una posibilidad de ruptura. Porque cuando la autoridad resuelve el conflicto con más violencia, la comunidad de la senzala entiende que las reglas oficiales protegen a los opresores, no a los oprimidos. La caída de Tomás enmudeció la senzala por un tiempo que pareció eterno. Davi no pudo soportarlo. Donde Tomás tenía la contención de la fuerza, Davi tenía el impulso que se alimenta de justicia instantánea. Intentó enfrentar a Antonio en la cocina con palabras que buscaban detener la costumbre de las manos ajenas sobre las que no eran de él. Fue visto, empujado, arrinconado. A la mañana siguiente, su cuerpo apareció sin vida en el borde del terreno. La explicación de la casa grande. Una resistencia que se salió de control. Una contención que terminó mal. Para la senzala, cualquier palabra que viniera de los patrones se transformó en una mentira oficial con ecos de impunidad. La muerte de Davi fue el punto de no retorno. No solo porque se perdió una vida joven, sino porque con ella se quebró una tranquilidad fingida. La sensación de que, aunque la injusticia estuviera ahí, se podía seguir respirando. Para Cándida, la pérdida fue una fractura interna. La promesa que le legó su madre se volvió una obligación a la que había que dar forma. No bastaba con cuidar. Ahora había que decidir las maneras de proteger, de asegurar que el nombre del hermano no se perdiera como si fuera simplemente otro nombre en los registros de la casa grande. La promesa se transformó de mandato en plan. Planificar no era algo que se hiciera a la vista. En la senzala, incluso las conversaciones se desarrollaban en tonos tan bajos que los ácaros parecían mejores anunciadores. Cándida observó, durante semanas, pequeños detalles que no habían sido visibles antes: las rutas que tomaban los feitores por la noche, el vaivén de los perros cuando olían algo diferente, los horarios de las guardias. Fue a Paulo, que tenía el hábito de llevar mensajes entre la casa grande y la senzala, con la cautela de quien pide una moneda sin que se note la mano temblando. Paulo no era un traidor por naturaleza, era un hombre que vivía entre dos mundos, con una conciencia adherida a prudencias. Dio a Cándida datos, mirando el suelo sin pronunciar juramentos. Le dijo: la puerta del almacén nunca queda bien cerrada después de la segunda ronda. No fue una promesa, fue una grieta abierta en la seguridad de los opresores. Con la información, Cándida buscó la herramienta que podía devolverles algún control: facoes. En la facenda, el machete del trabajo podía ser un utensilio o un arma, según la mano que lo evaluara. Robarlos era peligroso, esconderlos más aún. La selección fue hecha con la precisión de quien conoce riesgos y condiciones. Tomás, con la espalda todavía marcada por el chicote, aceptó el plan con la determinación de quien no tiene opciones sanas. No era heroísmo romántico, sino una decisión fría: proteger a los que quedaban. Los preparativos fueron una coreografía de pequeñas acciones. Afilar la hoja se convirtió en ritual. Cándida lo hacía junto al riachuelo, frotando el metal contra una piedra hasta que el sonido parecía el de una aguja que rasgaba el viento. No era solo afilar una herramienta, era afilar una promesa. El facao se transformó en algo más que un metal. Adquirió la densidad de la memoria de su madre, la forma de la culpa y la posibilidad de libertad. Lo ocultaron bajo la tierra en el borde de la cocina, enterrado entre raíces de mandioca, como si el cuerpo del alimento pudiera cubrir el del arma. La hoja, envuelta en tela vieja,
reposó como un secreto. Hubo señales que comenzaron a circular en las noches. La coruja, ese ave nocturna de ojos grandes, que suele anunciar compañía con su ulular, fue convertida en un timbre, un llamado breve cuando alguien debía moverse, 2 llamadas para detenerse. La comunidad aprendió a distinguir el canto del ave de la sinfonía de la casa grande. En las noches, Cándida escuchaba y afinaba esa partitura. Cuando la coruja hubiera llamado, sería el momento de moverse. A la vez, practicaron rutas, atajos por entre las matas, pasos que evitaban crujidos de hojas, cómo cruzar un riacho sin dejar rastros. Cada ensayo era una tensión contenida, una respiración medida para que la sorpresa pudiera caber en la oscuridad. Aún así, el plan necesitaba algo más, una muestra de voluntad que no fuese solo técnica. Cándida, en noches muy cortas, se sentaba en la orilla del riachuelo mirando las estrellas y en voz baja repetía la orden que le dejó su madre, no como un consuelo, sino como una prueba. No reprodujo las palabras que le dijeron en la plaza, porque las palabras cambian con el tiempo. Reconstruyó su sentido. No los abandones. Esa frase, rehecha y sostenida, formaba la columna vertebral de su coraje. Era una promesa convertida en motor. La tensión se espesa cuando la censura de la facenda aumenta. Los perros olían las alteraciones en el aire. Algunos esclavos comenzaron a sospechar, porque las miradas de los feitores se volvieron más rápidas, más punzantes. Se oyó en la cocina la bebida del borracho Ricardo, quejándose de madrugadas más cortas. Antonio, por su parte, se paseaba con cierta superioridad, dueño de la impunidad, menos cuidadoso y más provocador. La conversación con la baronesa, cuando ésta apareció, fue una escena donde la indiferencia se manifestó con palabras de porcelana. No imaginaba que pasarían por algo así, dijo la mujer con voz que nunca había sudado. Esas palabras vacías de consecuencias añadieron combustible a la decisión de Cándida. Había días en los que la serenidad aparente servía como coartada. En una de esas tardes, Cándida se acercó a la vieja del barracón, un anciano que recordaba más caminos que el propio mapa. Él hablaba de un lugar seguro, un quilombo escondido más allá de la mata, un sitio donde las fugas encontraban nombre. El viejo no prometió garantías, pero sí una dirección aproximada y un relato de pasadas huidas. Su voz era un río de advertencias, rutas que cambian con las tropas, la necesidad de no confiar en extraños. Aún así, escuchar la posibilidad de tierra libre trocaba la determinación por esperanza. Mientras tanto, la facenda seguía con sus obligaciones. La división entre quienes trabajaban y quienes mandaban se mantenía rígida. Sin embargo, en el borde de la rutina surgían instantes de ternura que recordaban a la senzala que no eran solo manos de trabajo. Tomás enseñando a los pequeños a tallar un pequeño barco con una navaja, Davi contando cómo el sol se aplicaba como pintura en el café, Madalena dejando una ramita de flor en el cepillo del pelo de su hermana. Esos instantes hacían la decisión más difícil. Arrancarse de allí implicaba dejar restos de vida que uno mismo había tejido con cuidado. Cándida los pensaba como hojas que se desprendían del árbol. No estaba segura si se arrancaban para proteger o si se arrancaban para sobrevivir. No todo era conspiración y secrecía. Hubo conversaciones que marcaron el corazón de Cándida. Una noche, sentada junto a la hoguera de la senzala, ella habló con Tomás. No hubo gritos ni arengas, apenas una decisión expresada en voz baja. «Si nos vamos», dijo, «no salimos como si fuéramos sombras». Tomás le respondió con la firmeza de quien ya no teme al dolor. «No dejaré que te lleves la culpa». Fueron palabras que no consolaban, pero sí articularon la alianza. La familia se movería junta o no se movería. Madalena, con las manos en la falda, pidió mirar la ruta una vez más, como si mirar la posibilidad la ayudase a sostener la propia respiración. Los días se estrecharon hacia la noche elegida. Cándida afinó el plan hasta los mínimos, que Madalena conservara la calma si era abordada, que Tomás actuara como apoyo si la huida se convertía en combate, que Paulo diera la señal desde el molino cuando el portón estuviera mal cerrado.
Todo dependía de una sucesión de imprevistos que, sin embargo, se había vuelto cálculo. En el borde de la cocina, donde la madera tenía la cicatriz de una antigua marca de cuchillo, Cándida dejó el facao durante un rato y posó la mano sobre el mango como quien visita a un amigo que no ha visto en mucho tiempo. El metal, frío, parecía absorber su calor. La noche antes de la marcha, las sensaciones se hicieron más densas. En la cocina apenas se hablaba. Los más jóvenes murmuraban, los mayores miraban el fuego como si dentro de las llamas encontraran el mapa. Cándida pasó por la barraca una última vez, tocando las camas, murmurando una bendición que no era religiosa sino de pertenencia. Que las raíces nos aguanten. En la casa grande, la baronesa cenó sin saber que en unas horas los pasos de la senzala intentarían romper la quietud de su sueño. No buscó la violencia como un espectáculo. Cada plan llevaba consigo la idea de minimizar el derramamiento de sangre que pudiera poner en peligro a los suyos. Pero la facenda no ofrecía opciones limpias. La violencia se había convertido en idioma cotidiano, y la respuesta a la brutalidad del orden establecido requería acciones que la ley de los opresores consideraba fuera de lugar. En la mente de Cándida, la única lógica era la que dictó su madre en la plaza hacía 20 años. Si a costa de tu vida puedes salvar a tus hermanos, hazlo. La cuestión ya no era si el precio era justo. La cuestión era hacerlo. El facao fue afilado hasta que su canto sonó a decisión. Cándida lo escondió de nuevo, cubierto por la tela húmeda que tenía el olor a hojas y madera. Sus manos no temblaron al atarlo. La calma de quien ha asumido una carga permite que el gesto sea limpio. Afuera, la noche trajinaba con sonidos que eran de la facenda y de la selva, grillos, el murmullo de ranas, el paso de algo que rompía la maleza. Dentro, el silencio de la senzala parecía un objetivo cumplido. No provocar sospecha, sostener la respiración. A mitad de esa noche, Cándida fue al riachuelo y dejó que el agua besara sus pies. La corriente no la movió, pero le devolvió la claridad del compromiso. Pensó en su madre, en la plaza, en la mano apretada que le dejó la promesa. Pensó en Davi con su risa rota y en Tomás con sus cicatrices. Pensó en Madalena durmiendo con una muñeca que le habían hecho de retazos. Todo eso era lo que debía proteger o, si fuera preciso, lo que requería que ella se pusiera en la primera línea. No era una necesidad de sangre por sangre, era la necesidad de que un nombre no se perdiera entre registros oficiales que nunca los llamarían por nombre. Cándida volvió a la barraca cuando la coruja lanzó un ulular corto, una señal aprendida que aún no había sido usada. Se adaptó a la oscuridad con la naturalidad de quien ha conocido la noche mejor que el día. Ajustó la tela que cubría el facao debajo de la paja de la cama y al hacerlo dejó caer una hoja de papel viejo que había estado guardando, con trazos infantiles de Davi, un dibujo de un pájaro. La miró y la guardó en su bolsa. Sería algo para recordar o para enterrar. No lo sabía aún. Cuando los primeros gallos comenzaron su llamado, el plan no se había ejecutado, pero la tensión estaba en el aire. Algunos de la senzala ya estaban en sus puestos habituales, como si la rutina pudiera disimular el temblor interior. Otros, con ojos claros, miraban a Cándida como a quien puede sostener la cuerda y tirar con fuerza. El reloj que nadie poseía marcaba un compás preparado. Los preparativos finales incluyeron una visita breve de Paulo, que dejó una jarra de agua en la cocina con una nota cuidadosamente doblada. A las 10, la puerta del almacén estará mal cerrada. No puedo más. Fue la confirmación fría de que el plan tenía un resquicio en la defensa del enemigo. Paulo, desde su trinchera de roces con la casa grande, había hecho lo posible sin exponerse a destruir todo lo que aún podía negociar. Cándida aceptó la ayuda sin pregonar gratitud. Ambos sabían el precio del silencio. Todo estaba listo para comenzar la marcha, que debía transformarlos en sombras atravesando la facenda. A pesar de la hora, Cándida no buscó descanso. Se quedó en vela, repasando mentalmente la secuencia. Tomás en la retaguardia, Davi, si aún viviera, en el centro, Madalena a su lado. En su lugar ajustó la tela,
repasó el sitio donde estaba enterrado el facão y volvió a tocar el mango antes de cubrir la madera con un trapo. No era una buena noche para dormir, era una tarde para calentar los músculos y preparar el alma. Afuera, el sonido de un perro rompió la calma. No era uno de los perros guardianes de la casa grande, sino un animal de la esquina que se lamentaba por hambre. Cándida lo escuchó como si fuera el primer indicio de un plan ambulante. Sus dedos cerraron el puño. Pudo sentir en la boca del estómago la presión de una decisión definitiva. No se permitió pensar en retornos. Su mente solo calculó rutas. En la distancia, la silueta de la casa grande endurecía sus paredes blancas, como si quisiera advertir que la trama de la noche no tendría indulgencia. La mañana comenzó a asomar con una claridad que traía consigo un olor a café y a tierra removida. El día se pintaba como otro día cualquiera en São Benedito, pero las miradas ocultaban planes. Cándida pasó por la barraca y susurró a Madalena que no temiera al ruido, que todo estaría bien. Madalena la miró con esa confianza que destila necesidad y fe. Fue el momento en que la promesa heredada dejó de ser un mandamiento y se volvió acto. Ya no solo cuida, sino que actúa. Los pasos de la senzala comenzaron a alinearse hacia un propósito que no admitía marcha atrás. A mediodía, cuando el sol alcanzaba su cenit y las sombras se acortaban, Cándida revisó una última vez el sitio donde habían ocultado los facóes. La tierra estaba húmeda por la mañana reciente. La tela húmeda desprendía un olor terroso. Sacó la hoja con cuidado, frotó el metal en su ropa hasta que dejó de emitir ese brillo que delataría un arma si la luz la golpease. Lo cubrió con lana y lo llevó consigo. En el fondo de su ser sabía que el destino que su madre implicó en una plaza lejana no era algo que pudiera cotizar con vida propia. Algunos precios, pensó, se pagan una sola vez. Cuando la tarde comprobó las sombras otra vez largas, la senzala comenzó su movimiento. Había una coreografía exacta, silencio para no despertar sospechas, pasos medidos para no revelar la huella, palabras escasas y precisas. Tomás tomaba el peso en los hombros con naturalidad. Madalena caminaba junto a él, arrastrando apenas la vista. Paulo, desde la distancia, hizo la señal convenida, una mano contra el borde del molino. La puerta del almacén, como se había previsto, estaba mal cerrada. Cándida la empujó y la abrió con cuidado. En la oscuridad del espacio, con el corazón latiendo como un tambor que no se detiene, el grupo se adentró hacia la libertad que prometía el bosque. Sus ojos se adaptaron a la penumbra como si hubieran nacido para eso. Detrás, la facenda seguía su latido de costumbre. Hombres y mujeres que almorzaban, niños que jugaban, la vida que no sospechaba de lo que se escurría entre sus dedos. El primer trecho fue discreto, un desplazamiento que se dio sin grandes rupturas. Cándida miró una última vez hacia atrás y vio la silueta de la casa grande recortada contra el cielo. Fue un gesto breve, no una lágrima pública, sino una constatación. Llevaba en su interior la promesa y la certeza de que no había marchado para huir sola, sino para arrancar con ella a los suyos. No todo salió como se había previsto. En el borde del sendero, un crujido traicionó su paso. Un perro, atento a las vibraciones, comenzó a ladrar. Fue un sonido corto que prendió la alerta. La casa grande no dejaría escapar a sus manos sin activar el mecanismo de captura. Desde la distancia comenzaron a escucharse pasos y la voz de alguien que alertaba. Cándida apretó el facão contra su costado como quien aprieta la promesa contra la carne. La noche que imaginaron perfecta se volvió un tablero donde cada pieza se movía con autonomía. Era el momento en que la habilidad se probaba. La persecución se acercaba, y el rumor de los perros y de los pasos enemigos se mezcló con la respiración acelerada del grupo. Cándida llevó a Madalena por un atajo que conocía por las enseñanzas del viejo de la senzala. El sendero se estrechó entre raíces y helechos. Los gritos de los capitanes do mato se confundieron con órdenes y juramentos. Tomás se adelantó para cubrir la parte trasera. Su cuerpo parecía un muro dispuesto a sostener el peso de la huida. Madalena tartamudeó una pequeña oración.
no de la iglesia, sino una invocación íntima, y el grupo siguió. En un recodo del sendero, cuando la distancia entre ellos y la captura fue mínima, Cándida tomó una decisión que selló el curso de la noche. Observó la fatiga en el rostro de su hermano y el miedo temblando en las manos de Madalena. Entonces, con una claridad fría, pensó en la promesa que había guardado desde la plaza. No los abandones. No era una elección heroica sin sombras. Era una elección que asumía la posibilidad de pagar el precio más alto. Miró hacia adelante y vio una oportunidad para cubrir la huida de los suyos si ella se quedaba. Fue la misma lógica que había guiado su plan, la misma que había afilado ese facão junto al riachuelo. Era momento de elegir cómo se materializaba la promesa. La decisión fue tomada sin teatralidad. Cándida se puso de pie en el borde del claro, como si fuera el primero en ofrecer su cuerpo a la protección. Llamó a Tomás con un gesto apenas visible y él entendió. Debía llevar a Madalena hasta la entrada de la mata, donde el viejo dijo que el quilombo esperaba. La velocidad no era la única herramienta. La estrategia también contaba. Cándida, antes de separarse, dejó el facão sobre la mesa de un tronco, lo que no era más que una señal simbólica para ella misma. La promesa se materializaba en metal y en acción. Cuando Tomás y Madalena desaparecieron entre la espesura, los sonidos de la persecución se intensificaron. Los perros olfateaban con fiereza. Los capitaes do mato avanzaban con linternas y voces que se querían imponer. Cándida, sola en el claro, respiró profundo. En ese instante, recordó la plaza donde su madre la entregó, la mano apretada y la orden susurrada. Sintió la mano de su madre sobre su sien, como una presencia que no moría. La promesa, por primera vez, no era una carga pasiva. Era una arma que ella estaba dispuesta a empuñar. El claro se volvió un escenario de decisiones y consecuencias. Cándida se colocó en el centro, la hoja ocultada hasta que sus dedos la encontraron con la familiaridad de quien la ha templado muchas noches. La oscuridad no fue su aliada ni su enemiga, fue materia sobre la que construir. El facão descansó en su mano como un peso justo. Sabía que su acto no borraría la historia de la fazenda, pero sí podía cambiar el destino de los suyos, y eso, en la soledad del claro, tenía la urgencia de la vida. El ulular de la coruja volvió a cruzar la noche. Fue un sonido breve, como una evaluación del destino. Cándida se preparó, respirando para que sus pulmones no delatasen el fuego que gobernaba su sangre. Afuera el mundo guardaba la exacta indiferencia que había administrado la injusticia durante años. Dentro de ella, la promesa se activaba como un juramento. La fazenda no sabía aún la magnitud de lo que había desencadenado en su intento de sostener la impunidad. Y así, con la hoja de metal bajo la luz de la luna y la memoria de su madre en la barbilla, Cándida aguardó el momento en el que la noche exigiría de ella la primera decisión irreversible. Si esta historia te mueve, suscríbete y comparte para que estas voces no se pierdan en el polvo del tiempo. La noche exigió movimientos medidos. Los pasos de los perseguidores se oyen primero como un rumor distante y luego como una marea que se aproxima. Cándida permaneció en el claro hasta sentir que los hombres que seguían a su familia estaban suficientemente cerca como para no permitir más vacilaciones. No tenía la ilusión de vencerlos a todos. Tenía la certeza de que podía convertir su presencia en un obstáculo suficiente para que dos vidas se escondieran entre los árboles. El barracão, la cabaña donde algunos trabajadores dormían, estaba a un lado del sendero. Ricardo, el que siempre olía a alcohol y a rabia, solía refugiarse allí cuando la noche se plegaba. Cándida conocía sus horarios porque había vigilado su respiración durante meses. Conocía también sus pasos, torpes y seguros de no ser revisados. Entró sin hacer ruido, respirando el oxígeno caliente del lugar, escuchando el crujido de la madera. En el pilar que sostenía el techo colgaban herramientas. En un rincón, unos viejos costales que olían a arroz. El facão descansaba en la envuelta tela dentro de su bolsa, pegado a su cuerpo como un secreto que ya había sido confesado muchas veces a la orilla del riachuelo. Ricardo estaba solo.
dormido o medio dormido, con la botella apoyada contra la rodilla. No era la violencia que ella buscaba en sí misma, era la fuerza necesaria para que fuera posible el paso de los suyos. Cuando la vio, sus ojos se abrieron como si estuviera sorprendido por una visita, sorpresa y la amenaza mezcladas en el mismo instante. Cándida no habló. Avanzó con la calma de quien sabe que la rapidez del gesto será lo único que permita que alguien más respire en otra tierra. El encuentro fue breve. No hubo gritos largos ni estridencias. Hubo precisión. Una mano sobre la empuñadura, un balance, la primera maniobra de defensa. El facao golpeó el aire con el sonido que ella conocía desde las noches de afilado. Un solo golpe certero, dirigido a impedir que la violencia siguiera su curso. Ricardo cayó sin que su caída se convirtiera en una exhibición. El cuerpo quedó extendido, el humo del alcohol opacando lo que había sido su furia. Cándida se quedó un momento, sujetando la respiración como si pudiera apresarla, y luego cubrió la escena con trozos de tela y leña para ganar algún segundo más. No celebró la muerte. Tenía en la piel la sensación de que algo se estaba volviendo irreversible. Tomó un paño, limpió la hoja lo mejor que pudo, no por limpieza física, sino para que la herramienta no denunciara la identidad de los suyos si la encontraban, y salió al exterior con paso silencioso. No fue la acción que haría feliz a nadie, fue la acción que abrió un pasillo para que dos personas corrieran hacia la vida. La segunda trampa fue menos solitaria. El riacho que cruzaba la facenda formaba una curva donde la maleza cubría el agua como un paño. Allí, la oscuridad tiene otra textura, el sonido del agua, el roce de la piedra, el olor de la humedad. Cándida preparó la trampa con la paciencia de quien coloca una red. Madalena, joven y temblorosa, fingiría sorpresa y fuga cuando Antonio la abordara. No era un acto que pusiera a la pequeña en la lúgubre exposición del abuso. Era, en la estrategia de Cándida, la forma de atraer a su agresor a un lugar donde la fuerza que él representaba se convertiría en su propia caída. Madalena se dejó ver, una silueta suficiente para el instinto del hombre, y cuando Antonio, confiado, se acercó con la suficiencia de siempre, halló la sorpresa de una resistencia calculada. La conversación que el hombre creyó tener con la joven no pasó de ser una promesa vacía. La verdad se mostró en un gesto corto y en la precisión de una mano que sujetó la hoja. La noche recogió el sonido, guardándolo como si la facenda misma quisiera olvidar. Antonio cayó con la misma rapidez con que había extendido sus manos por años. No hubo odio teatral, hubo la fría certeza de que quien vive a costa de la violencia no encuentra consuelo ni refugio cuando la resistencia sabe usar sus propias herramientas. Antes de partir, Cándida hizo algo que sabía que resonaría más allá de la fuga. Caminó de nuevo hacia la casa grande, en esa franja de madera y sombra donde la baronesa almorzaba y el varón distribuía órdenes con voz contenida. Subió sin prisa, con la determinación de quien clava un acto en el corazón del símbolo. La mesa del comedor, gastada por codos y vino, fue el lugar elegido. Allí clavó el facao en la madera hasta que el metal quedó fijo, la hoja alzada como un puntero que marcaba la verdad. La promesa había encontrado forma. No fue un acto de vandalismo, sino de señal. Un nombre plantado para que la memoria de la facenda no pudiera borrarlo fácilmente. Fue un mensaje que no necesitaba palabras. Allí había alguien que había pagado un precio por la libertad de otros. La huida siguió, con el impacto y la adrenalina empujando los cuerpos hacia la espesura. El ruido de la hoja en la mesa se quedó como un timbre en la retaguardia, y con él la evidencia de que la facenda no podría restituir el pasado con simples mentiras. Los perros marcaron la distancia con su olfato, y los hombres a caballo ya habían reorganizado la búsqueda. Cándida guió a la familia por atajos que conocía desde pequeñas excursiones, una rama caída que servía de puente, un hilo de barro que se evitaba, una acequia que ahogaba el rastro de huellas. La mata cerró su manto protector, y al mismo tiempo fue juez de movimientos. Las ramas golpeaban las caras, las raíces buscaban los pies, los cuerpos aprendían a moverse con una intensidad que no era común. La sombra era un aliado.
Tomás cargó con Madalena cuando los talones de su hermana se trabaron en una raíz. Su respiración era un motor que empujaba la urgencia. El quilombo, esa promesa de comunidad libre, era una noticia en la luz de la que se tenían trazos. Un fuego, un humo, una reunión de voces que no encajaban en la facenda. La persecución no se dio con facilidad. Los capitaes do mato venían con perros y linternas rudimentarias, voces que golpeaban el aire con órdenes y blasfemias. Salieron de la facenda como una marea de autoridad decidida a recuperar lo que la ley, la injusta ley del latifundio, consideraba suyo. Sin embargo, la mata no es un territorio plano para oficiales. Es un terreno donde el conocimiento de los atajos, de los ríos secretos y de los escondrijos marcan la diferencia entre una captura y una fuga. Cándida, que había practicado cada curva, aceleró el ritmo del pequeño grupo. Su cuerpo, marcado por los años de trabajo, se adaptó a la carrera con la flexibilidad de quien ha cargado sacos y ha subido cuestas. La distancia entre el grupo y la casa grande fluctuaba con cada grito de los perros. En algún punto, después de la primera oleada de pasos que la guiaron lejos del perímetro, Cándida notó que los sonidos de persecución se volvían más cerca otra vez. Había señales de que una partida de jinetes se había dividido para acorralarlos por varios frentes. Fue en ese momento cuando comprendió que su presencia podía determinar la diferencia entre la vida de su hermano y la vida de su hermana, que su llegada al límite del sacrificio requeriría una pausa, un acto final que permitiera que la corriente de sus cuerpos se deslizara hacia un punto donde el quilombo prometía abrigo. Se detuvo en un claro donde la vegetación formaba una media luna. Los latidos de su pecho eran un tambor que marcaba paso. Tomás, al verla, supo sin preguntas. Debía proseguir y no mirar atrás. Ella le mostró el facao con un gesto que era a la vez despedida y mandato. «Cuiden lo que queda». Él la miró como quien recibe una herencia de carga y de nobleza. En sus ojos había rabia, gratitud y miedo mezclados. Madalena, temblando, se apoyó en su hermano y no habló. Los pasos detrás de ellos eran más cercanos. Cándida no pidió clemencia. No creyó que la hubiese merecido del orden que había sostenido la facenda. Lo que pidió fue eficacia. Salió al claro con el facao en la mano, la postura de quien sabe explotar la sorpresa y la indignación como palanca inevitable. No deseaba regalos ni discursos, deseaba tiempo. Tiempo para que su familia cruzara la frontera de la mata, donde el viejo había dicho que los de los antiguos quilombos esperaban con hogueras y rostros que no preguntarían demasiado. El enfrentamiento fue breve y concentrado. Los hombres que llegaron con linternas y voces encontraron a Cándida esperándolos, firme y rápida. Ella no permitió que la sorpresa se convirtiera en confusión. La habilidad que se había forjado en la cocina, en los astillados de la madera y en las noches de entrenamiento, se manifestó en cortes precisos que excluían la exhibición. El facao, que había sido instrumento de trabajo y símbolo de legado, fue también una extensión de su decisión: cortar para abrir paso, no para celebrar la muerte. Las voces de los hombres se volvieron órdenes rotas, luego llamados de alarma, y finalmente el ruido de la retirada, cuando comprendieron que la tenacidad de una sola figura podía convertir la persecución en desorden. Pero la suerte de la valentía no siempre es pareja al cálculo. Un disparo vino desde la linde de los árboles, un tiro impreciso que buscaba herir más que acertar el blanco. Cándida sintió el eco del impacto en la carne de los hombros. No fue la bala lo que la dejó de pie, sino la certeza de que el tiempo que había comprado para los suyos estaba cumplido. Sus fuerzas, que ya habían conocido azotes y jornadas, empezaron a flaquear. Sintió la sangre y la fatiga, pero no la desesperación. La promesa estaba siendo honrada. Tomás y Madalena, empujados por la fuerza que ella regaló con su cuerpo, corrieron hacia el sur y desaparecieron entre la espesura, perseguidos por la esperanza más que por la certeza. Cuando la lucha terminó, no hubo gestos de triunfo para Cándida. Los hombres la ataron con cuerdas rudas, no con el cuidado de quien conduce a un prisionero respetado. La facenda, al recuperarla,
Buscó restituir el orden quebrantado por la fuga. En la mirada de los hechos, la captura debía convertirse en un ejemplo, la autoridad que reestablece su dominio a fuerza de humillación. Los captores no vieron en ella a una mujer que llevaba en la cara la misma marca de tantos otros. Vieron una figura que les negaba la comodidad de la impunidad. La llevaron atada por el sendero de vuelta, sin prisa para ocultar la exhibición. En el camino, Cándida recordó fragmentos que la sostuvieron desde niña. La voz de su madre, el apretón en la plaza, la orden de cuidar de los suyos. La memoria no era una cadena que la atenazara. Era la prueba de que su acto tenía sentido más allá de la noche. Cuando los hombres la insultaban, ella los miraba con la serenidad de quien ha decidido pagar el precio sin perder la dignidad. No lloró con la teatralidad de quien busca lástima. Dejó que su calma fuera una respuesta más punzante que cualquiera de sus palabras. Sabía que su muerte, si venía, no sería una nota al margen, sino un punto que cerraba un capítulo de resistencia. La baronesa no salió a recibirla. El varón la vio llegar con indiferencia. Su corte de manos y miradas le dijeron que el orden volvía a su sitio. No hubo justicia ni redención en las paredes blancas de la casa grande. Hubo, eso sí, la respuesta mecánica de los opresores. Preguntas frívolas, amenazas veladas, la intención de marcar su cuerpo con la humillación pública. Cándida fue colocada en un poste a la vista de todos, como un gesto de intimidación destinado a ahogar la idea de fuga en los demás. La experiencia del dolor fue equilibrada por la presencia de algunos de los suyos en la distancia, ojos que no pudieron hacer mucho más que mirar y registrar. En la soledad pública de su captura, Cándida tuvo tiempo para una última conversación consigo misma. No era una súplica, era una comprobación que la promesa estaba cumplida. Sintió la brisa que venía de la mata, mezcla de humedad y de hojas rotas, y en ella había algo parecido a la voz del viejo que había hablado del quilombo. Hizo un inventario de rostros, los de su madre, ausente, los de sus hermanos, por quienes había hecho lo impensable, los de las pequeñas manos en la senzala que ahora podían soñar con huir. En su pecho, la sensación de que la deuda moral se transformaba en acto la dejó en paz. No hubo tribunal ni registro con justicia humana. La Facenda resolvió los hechos con su propia ley, un castigo que pretendía ser ejemplar. No describiré el modo en que la violencia la cerró. No haré espectáculo del cuerpo, ni convertiré el dolor en objeto de consumo. Diré solo que la muerte llegó como una conclusión que no fue rápida ni benigna. Llegó, sin embargo, con una claridad inesperada. En sus últimos momentos, Cándida tuvo una visión corta. Tomás y Madalena corriendo entre árboles que los acogían. El humo de hogueras que congregaban voces que no pedían papeles para pertenecer. La figura del quilombo levantando manos en una bienvenida sin preguntas. Su último pensamiento fue la promesa pronunciada en la plaza 20 años antes. No hubo rencor, solo la seguridad de que había actuado con la verdad de su corazón. Dio su último respiro con la sensación de que su deuda había sido saldada. No dejaba atrás solamente un cuerpo, dejaba una palabra que ya no se podía extinguir. La memoria que la Facenda había intentado enterrar con su propio polvo ya estaba germinando con la luz que la gente libre repartiría en pequeñas narraciones al borde de las fogatas. Tomás y Madalena no llegaron al quilombo como héroes triunfantes, sino como dos almas agotadas que necesitaban un abrigo. Llegaron cubiertos de barro, con las huellas de la fuga en los tobillos y la mirada rígida por las noches en vela. Fueron recibidos por hombres y mujeres que sabían leer las historias sin que alguien las confesara completamente. No preguntaron por todo, conocían el valor de la confidencia y la necesidad de no reabrir heridas cuando el objetivo era curar. Los ancianos les ofrecieron comida, una manta y un lugar junto al fuego. Nadie les pidió que describieran la escena de la captura. Sabían que las historias llegan con el tiempo y no hay prisa para convertirlas en testimonios públicos. En la recepción se habló de lo práctico, rutas seguras, nombres de familias que podían recibirlos y la posibilidad de integrarse en oficios y tareas. Tomás
con su espalda marcada por el latigazo, encontró manos que le enseñaron qué cortar, qué sembrar, qué cuidar. Madalena, con los ojos aún enrojecidos por el llanto, fue acogida por mujeres que conocían la manera de lavar y peinar el cabello con paciencia y de curar el hambre con platos que saben ahogar. En sus encuentros con la comunidad, los dos sintieron que aquello no era simplemente refugio, sino un lugar donde el dolor podía transformarse en memoria viva. La historia de Cándida no se guardó en un documento oficial. No fue impresa en periódicos de la ciudad, ni mencionada en listas que los que mandaban podían consultar. Fue, en cambio, narrada junto a otras historias en la hoguera, un relato que se decía en voz baja, con respeto, y que era repetido a los niños como una advertencia y un ejemplo. En las noches siguientes, la figura de Cándida comenzó a ser un nombre que se pronunciaba con cuidado, no para santificarla sin matices, sino para reconocer que la resistencia a veces pide el máximo precio. El facón que ella clavó en la mesa del varón quedó de algún modo como un símbolo que viajó. Algunos lo recordaban como la señal que abrió la puerta a la huida, otros como la marca de que el orden podía ser herido. En el quilombo, Tomás talló una cruz pequeña de madera y colocó en ella un pedazo de tela que había pertenecido a su hermana menor. No fue un monumento público, sino un gesto íntimo, un modo de convertir el facão en la madera de la memoria. Las manos de su hermano lo cuidaron, y la gente del lugar acudió en noches a dejar flores o una semilla. No era una estatua, era un pacto de palabra que, cada vez que alguien mencionaba el nombre de Cándida, renovaba la promesa de proteger a los suyos. El tiempo no borró el hecho de que el quilombo vivía en la precariedad. Las amenazas continuaron, y la paz se alternó con la necesidad de moverse cuando los peligros crecían. Sin embargo, en la comunidad, la decisión de una mujer había generado un efecto que la facenda no supo contrarrestar. La memoria colectiva se volvió un escudo que preservaba nombres que la ley negaría. Cuando las generaciones pasaron, la historia de la promesa de una madre y de la hija que la cumplió se transformó en una canción que se cantaba en las plantaciones y en la mata. No era una canción de venganza, sino un canto que enseñaba a cuidar, que enseñaba a denunciar la humillación y a reparar lo roto. Tomás, en su vejez, contaba aquella noche en fragmentos. Hablaba de cómo su hermana se quedó en el claro, y de cómo él y Madalena llegaron al lugar donde la gente libre los aguardaba. Evitaba describir la captura con detalles. Prefería hablar de la cara de Cándida, de la decisión en sus ojos, del sonido del facão clavado en la mesa del varón. De vez en cuando se le notaba la voz quebrada, no por el recuerdo de la muerte, sino por la gratitud que le pesaba en la garganta. La vida que recibió no lo hacía menos herido, pero sí más capaz de nombrar. En la facenda la noticia circuló en murmullos, y la casa grande volvió a su rutina con la comodidad de quien cree que la violencia es una herramienta que no será cuestionada por mucho tiempo. El varón y la baronesa volvieron a sus comidas y a sus salones, convencidos de que la lección había sido impartida, pero en los márgenes del poder, en la senzala y en los campos, la marca de la noche no desapareció. Las palabras de Cándida comenzaron a vivir en las bocas de aquellos que aprendieron que la resiliencia no es un acto aislado, sino un tejido de decisiones. Años después, en la humedad de una madrugada cualquiera, una niña en el quilombo pidió a su madre que le contara la historia de la mujer que cumplió una promesa con un facão. Su madre le explicó sin heroísmos que hubo sufrimiento, que hubo sacrificio, y que la sangre nunca es cosa de glorificar. Le contó, sin embargo, que a veces la acción de una persona evita que muchas otras vidas se rompan, y concluyó con una verdad simple, que la memoria es el hogar donde las palabras de los muertos no se convierten en silencio. La promesa que una madre pronunció en una plaza de ventas en el año 1842 siguió resonando en 1862 con la fuerza de quien ha sido escuchada por quienes quedaron. 20 años de silencio no fueron olvido, fueron forja. Cándida llevó la promesa como quien lleva una herramienta que, en el momento preciso, abre un camino.
Su nombre no figura en libros de historia oficiales, pero vive en la lengua de quienes saben que la libertad se defiende con actos y con memoria. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que más voces silenciadas salgan a la luz y sus nombres no se pierdan. Suscríbete para escuchar otras historias que la memoria guarda. Cada narración es una semilla para no dejar morir lo que fue amado y protegido.